el gremio docente y que tiene por objetivo, como ustedes saben, ir desandando un poco la dimensión normativa de nuestra universidad, cuáles son nuestros ámbitos de desempeño, específicamente de la vida docente, y el diálogo de esa vida docente puesta en relación a los diferentes claustros y a las diferentes formas de pensar, hacer, articular nuestra carrera docente en consonancia con un proyecto institucional que da ese continente a la acción de la docencia universitaria, que tiene sus particularidades y que entendemos tanto docentes que nos encontramos en los espacios de la responsabilidad de los espacios curriculares, como docentes que están iniciando su carrera, sus primeros pasos en este desafío que implica también la investigación y la extensión, podamos ir haciéndonos estas demandas de formación, demandas de acompañamientos, de búsquedas, que son tan propios de la vida universitaria. Cuando yo recién celebraba el número de personas, es porque hay muchas trayectorias, no es solamente el número, sino es la cantidad de expectativa puesta en, y el modo de las expectativas, que seguramente son muy disímiles, pero que todas confluyen en querer hacer una reflexión sobre la actividad docente y la formación docente, que es lo que pensábamos en su momento con el gremio, y que lo trabajamos con las secretarías académicas también de los 3 institutos académicos pedagógicos y del rectorado, por supuesto. Lorena, no sé si querés dejar algún saludo de parte de la organización gremial. Hola, buenas tardes, gracias Eli. Bueno, no, muy breve, entiendo que esta vez también sumamos otros compañeros y compañeras que no estaban, digamos, ahora no están exceptuados como en el primer encuentro, pero bueno, eso, darles también la bienvenida con gran alegría de estos espacios, la verdad, de formación y de la mano de Adriana, que nos va a llevar por esos requisitos de formación en la carrera docente. Así que hay otras compañeras, veo a Jessica Mariota también, compañera de la comisión directiva del gremio, y la verdad que sí, que celebro estas instancias de formación. Te vamos a escuchar con mucha atención, Adriana, en lo que tengas para contarnos y decirnos, y también es porque eso, estamos fuertemente trabajando desde el gremio y con las secretarías académicas, con los institutos, con vicerrectorado, para eso, ofrecer, poner al alcance cursos de esta altura, además, ¿no? Pensar en posgrado, para robustecer y acompañar las trayectorias docentes. Así que no saco ni un segundo más. Muchísimas gracias, Eli, gracias, Adriana, compañeros y compañeras. Gracias, Lorena. Bueno, aquí estoy viendo en representación de las secretarías académicas, veo a Virginia Chad, estuvimos también en conexión con Silvia Paredes, estuvimos con Georgina también. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por estar, gracias a quienes también toman el desafío de la coordinación de carreras, que están aquí acompañando, pero tanto en el rol docente específicamente como en el rol de colaboración. Y bueno, Adriana Presa es alguien muy querido para mí en lo personal, pero con quienes hemos también compartido instancias de formación y de colaboración. Ella es una invitada muy especial, otra vez a nuestra universidad. Es una persona que realmente tiene una generosidad inmensa en lo que hace a los espacios de la formación docente, y que en particular yo voy a tratar, como lo hacíamos con Agostina y con Flavia, de leer un resumidísimo currículum que apenas describe lo que después ustedes van a ir viendo de su trayectoria. Ella es doctora en educación, es magíster en políticas y administración de la educación, es especialista en gestión universitaria del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, es también especialista en gestión y docencia para la educación superior,
es licenciada en Enseñanza de Historia, es profesora en Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, es docente y capacitadora en distintas universidades nacionales y privadas en temas de evaluación desde las diferentes perspectivas de la gestión universitaria, es directora de investigación en la Universidad de El Salvador, es responsable también del proceso de evaluación institucional de la Universidad de El Salvador, es colaboradora académica en ciencias sociales de esa universidad, ha hecho un trayecto muy importante en la división de evaluación institucional en la querida Universidad de Avellaneda, también es evaluadora de artículos, publica artículos, no solo con la Universidad de Costa Rica, sino también con otras universidades argentinas y latinoamericanas. Apenas estoy haciendo un brevísimo resumen de todo lo que hace, pero que fuertemente tiene que ver con el tema que nos convoca hoy y que hace a esta actividad de hacer la vida docente, nuestro currículum docente, el armado de las responsabilidades, de las funciones, y que bueno, seguramente ella nos va a iluminar, ilustrar estos aspectos, y que bueno, también voy a ir tomando nota también con el equipo que nos ayuda a colaborar y coordinar para ir respondiendo las preguntas de hoy y las que vayan surgiendo, algunas que nos quedaron pendientes de las reuniones pasadas. Y bueno, dejarles también, por supuesto, el saludo de nuestro rector y de todo el equipo de gestión que están celebrando esta oportunidad de capacitación conjunta. Te dejo a vos, Adriana, para poder escucharte. Bueno, muchas gracias, Eli. Realmente muy contenta de estar nuevamente. Hablábamos con Eli desde el año 2013, que siempre comparto un espacio con la Universidad Nacional de Villa María. Y bueno, realmente yo le tengo un cariño muy especial también. Siempre he sido muy bien recibida, he compartido muchas instancias de formación, de diálogo, de ricas comidas también. Y bueno, esperemos que en algún momento volver a vernos presencialmente. Así que les agradezco. Sobre todo a Eli por esta invitación y a ustedes por la participación, celebrando como siempre que como docentes tener siempre ganas de formarnos, ¿no? Como que siempre es un camino que no se termina nunca y que yo decía siempre y que tenemos el conocimiento es muy generoso, ¿no? Porque uno lo comparte y no lo perdemos, ¿no? Todo lo contrario, siempre nos enriquecemos, ¿no? Y a partir de ese lugar es donde siempre me instalo, ¿no? De transmitir, pero siempre de enriquecernos con los aportes de todos nuestros compañeros docentes, ¿no? Que eso somos todos pares y compartimos un mismo interés, ¿no? De dar lo mejor para formar estudiantes, y por eso, bueno, no solo tenemos que formarnos desde lo disciplinar, sino también lo importante que es la formación pedagógica, ¿no? De cómo poder acompañar. Y bueno, si ustedes me permiten, yo cuando hablaba con él y decíamos, bueno, ¿qué es esto de los requisitos esenciales de la formación docente, ¿no? ¿Cómo poder hablar? Y yo pensaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿Enumero los requisitos esenciales de la formación docente? ¿O hablamos o los inferimos desde nuestro lugar de trabajo, que es precisamente el espacio curricular, ¿no? Donde nos desarrollamos como docentes? Y me parecía interesante. Me parecía interesante decir, bueno, porque precisamente es el espacio donde se interactúan las funciones esenciales de la universidad, que es la enseñanza, la investigación y la extensión, pero con dos actores fundamentales para activar estas funciones, que son los y las estudiantes y, por supuesto, nosotros los docentes, ¿no? Y desde este lugar me parece interesante empezar a desagregar qué constituye este espacio y empezar a inferir desde ahí cuáles son esos requisitos esenciales, ¿no? En vez de enumerarlos y a lo mejor perdernos en esa enumeración. Y
veíamos que el espacio curricular es eso precisamente, ¿no? Es un modo de organizar la función docencia. Y a partir de ahí delineamos los criterios pedagógicos, los curriculares y los disciplinares, que lo hace precisamente un espacio curricular diferente de otro. Ustedes vieron que para eso los estudiantes son los que nos dicen, ¿no? De tal espacio curricular y demás, ellos pueden diferenciar muy bien hacer esa distinción. Y precisamente la docencia universitaria, lo que tiene de maravilloso, es que es una tarea colectiva. Nosotros no formamos, no somos un solo docente el que integra ese espacio curricular, sino que lo constituye un equipo docente, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy enriquecedor también. Pero precisamente ese equipo docente se integra a partir de diferentes funciones, de acuerdo a sus categorías, y también de acuerdo a su dedicación horaria. Y es por eso precisamente que tenemos responsabilidades diferentes. De acuerdo a nuestro estatuto, permítanme decir nuestro estatuto, ¿no? El de la Universidad Nacional de Villa María, tenemos esta clasificación de profesores, profesoras, titular, asociado, asociada, adjunto y adjunta, de docentes auxiliares, jefe y jefe de trabajos prácticos, auxiliar docente graduado y graduada. Y después tenemos los profesores y profesoras extraordinarios que son muy particulares, ¿no es cierto?, que los convocamos en determinadas instancias de la docencia. Y es muy importante también el rol que cumple el ayudante alumno y alumna, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué lugar le damos? Pero en ese marco también tenemos las dedicaciones. En este caso es la dedicación exclusiva, de tiempo completo, dedicación semi-exclusiva y simple, ¿no? Acá demuestra también las características de la universidad en esta dedicación horaria. No todas las universidades tienen esta diferencia entre exclusiva y tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que eso genera una dedicación muy particular en el docente y una pertenencia muy importante en la universidad, ¿no? Las dedicaciones horarias. Y bueno, esto que les comentaba antes, ¿qué lo hace que cada espacio sea diferente? Principalmente tiene que ver con la carrera, por supuesto, pero también cómo se establece, qué impronta le damos a la modalidad de la enseñanza, a la relación que establecemos con los estudiantes, y lo que es muy importante también es el vínculo que establecemos entre las diferentes funciones esenciales de la universidad, sobre todo de la investigación y de la enseñanza, porque precisamente uno nutre a la otra y después de ahí vamos a desarrollar nuestra vinculación con el medio, ¿no? Esto es lo que le da a particularidad a cada espacio y lo que lo hace diferente. Pero nosotros tenemos que en este espacio el docente en sus diferentes funciones va a cumplir el mismo rol. Todos tenemos el mismo, desarrollamos estos roles que ahora yo les voy a mostrar y que de acuerdo a la categoría que tengamos los vamos a desarrollar en mayor o menor medida. Pero todos orientamos, motivamos, evaluamos, investigamos y sobre todo creamos recursos. Este contexto por lo cual tuvimos que atravesar nos ha demostrado mucho más todos los recursos que hemos sido capaces de desarrollar, ¿no? En esta educación remota de emergencia, como la llaman algunos autores, porque ha costado mucho, sobre todo familiarizarnos con las herramientas, de qué modo acercarnos al estudiante, ¿no? Y precisamente yo considero que desde el titular hasta el ayudante cumple estas funciones, ¿no? Por supuesto, con los diferentes niveles de responsabilidad que convocan a las categorías. Y en este sentido, es muy importante tener en cuenta como titular de este espacio curricular los dos actores fundamentales con los que tenemos que gestionar. Primero que nada, los estudiantes y el equipo docente, ¿no? Uno sin el otro, el espacio curricular no existiría. Y también yo hago hincapié y pensaba cuando armaba
estas diapositivas, sobre todo los docentes de los espacios curriculares del primer año, ¿no es cierto?, donde se encuentra con un grupo de estudiantes con determinadas características, con ciertas debilidades, ¿no?, que tienen que ver con su escritura, con su expresión, ya sea desde su modo de participar, su conocimiento de otro ámbito que es el universitario, ¿no? Que precisamente, bueno, que necesitamos como muchas más herramientas, sobre todo para retener, para que no haya despavorido y cómo retener y que logre realizar su carrera. Y a partir de eso, a partir de ese público al que estamos destinados, es que el equipo docente se tiene que plantear ciertas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias didácticas voy a desarrollar? Y en función de este grupo, ¿qué evaluar, ¿no? ¿Qué líneas de investigación puedo desarrollar? ¿Y qué trabajo con la comunidad? Esto es muy importante, me parece a mí, plantearnos estas preguntas, y para eso también tengo que tener en cuenta qué estudiantes tengo, ¿no? Esto de ya no puede ser más esa clase en la que el estudiante es un desconocido, ¿no es cierto? Sino que cada vez tenemos que preocuparnos más para personalizarlo, nuestra enseñanza, y bueno, es fundamental plantearnos estas preguntas. Y aquí es muy importante preguntarnos, bueno, ¿qué papel debe desarrollar el titular de este espacio? Porque a partir de cómo se plantea el titular de este espacio curricular, se va a poder encauzar los otros docentes, ¿no? Y fundamental es planificar el espacio curricular. Y para ello decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos con los cuales debemos establecer este espacio? ¿Y cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuáles son las necesidades de los alumnos? ¿No? Me parece fundamental interactuar con estos tres elementos, a partir de los cuales yo también voy a diseñar cuáles son los materiales de apoyo, que seguramente lo que utilicé en este cuatrimestre quizás no me sirva para el próximo, ¿no? Esto también es fundamental. Y permítanme acá mi desliz que yo siempre hago hincapié en la evaluación, ¿no? Que para mí la evaluación es muy importante, y yo creo en la evaluación como propósito de mejora, ¿no? Como sistema de control, ¿no? Que es muy importante esa diferencia, me parece señalar, ¿no? Esto de reflexionar, decir, bueno, esta evaluación que estoy haciendo, evaluarme, ¿no? ¿Es pertinente? Por ejemplo, análisis de caso que funcionó tan bien en este grupo, en el otro no funciona. Entonces, bueno, algo tengo que rever, tengo que reflexionar siempre sobre mis propias prácticas, pero para eso también tengo que ser modelo y enseñar a mi equipo docente, ¿no? No es a mi asociado, a mi adjunto, a mi ayudante, no tengo que hacer establecer esa impronta en el espacio curricular. Y precisamente esto que les decía, que me parece fundamental, ¿cómo hago para lograr esa reflexión sobre mis propias prácticas, para hablar sobre los tipos de evaluación, para decir, bueno, a ver qué metodología necesitamos implementar? Es fundamental generar reuniones periódicas con el equipo. Eso es fundamental, y que esas reuniones nos sinceremos a partir de, bueno, de cuáles son las problemáticas que se establecen, cuáles son las debilidades que presentamos, qué cosas están funcionando bien, porque también hay cosas que funcionan y muy bien, cómo seguir aplicándolas. Y me parece también que el docente titular tiene que ser el guía en la formación pedagógica, y también en establecer esto precisamente, bueno, ¿qué cosas puedo aportar yo? ¿Qué cosas quiero enseñar yo? Tanto en la formación pedagógica como disciplinar también, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué me parece que yo puedo formar que hace que este espacio curricular sea diferente a otro? Pero también es muy importante tener en cuenta, bueno, qué trayectos de formación que está brindando la universidad es bueno que este equipo docente realice.
Y algo muy importante es promover las investigaciones, ¿no? Que la investigación salga del espacio curricular y hacer partícipe a mi equipo docente, porque a veces sucede que muchos titulares arman sus equipos de investigación hasta incluso con equipos de otras universidades también, ¿no? Por supuesto que está bien articular, pero ¿cómo enseño yo a ese equipo docente a investigar? ¿Cómo lo integro? ¿No? Ahora ya vamos a ver más adelante algunas estrategias. Y precisamente esto que yo le decía, de formar un equipo comprometido, un equipo docente comprometido que tiene que, y ahí es donde asume un rol muy importante, tanto de motivador como de mediador, porque en todo equipo docente pueden surgir conflictos. Y bueno, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo resuelvo a veces esos conflictos de intereses? Y vuelvo a insistir, este tema de promover la evaluación, de promover procesos de autoevaluación y sobre todo, muy importante, reflexionar sobre su propia práctica, ¿no? Y esto de la innovación como sinónimo de mejora, ¿no? Es siempre para contribuir al fortalecimiento de la formación del estudiante y del docente. A medida que el docente más herramientas tengamos como docentes, mayor acompañamiento van a tener nuestros estudiantes. Y si ustedes me permiten, entonces, bueno, nosotros tenemos esta función del equipo, del titular del equipo docente, pero bueno, ¿cuáles serían los aspectos que atraviesan y a tener en cuenta? Los aspectos curriculares, la investigación y la extensión. Y cuando hablamos de los aspectos curriculares, tenemos que tener en cuenta, bueno, cómo se presenta ese espacio curricular, ¿no? Al inicio del ciclo, ¿no? Al inicio de ese cuatrimestre. Y también, bueno, después evaluar cómo se ha cumplido eso, ¿no? ¿Cuál fue el grado de cumplimiento? Y algo importante cuando uno establece y diseña ese espacio curricular es tener en cuenta la articulación horizontal y vertical con otros espacios curriculares. Sería lo ideal poder también tener reuniones con otros equipos docentes de otros espacios curriculares, ¿no es cierto? Pero bueno, tener muy en cuenta esto, tener en cuenta la vinculación entre la teoría y la práctica, tener en cuenta también las estrategias que se desarrollan para adquirir conocimientos. Esto que yo les decía que, bueno, el análisis de caso funciona para este tema, pero a lo mejor, el estudio de caso funciona para este tema, pero a lo mejor para este otro es mejor una resolución de problema o el desarrollo de un trabajo práctico. No, esto de reflexionar permanentemente y no quedarnos con esto de que, bueno, nosotros hemos padecido esos docentes, ¿no? Que reiteraban siempre lo mismo y que no había una actualización y que a veces eso genera la expulsión de los estudiantes también, ¿no? Porque no funcionan estas herramientas que estamos activando. Por eso es fundamental, bueno, ¿qué vínculo establecemos con los estudiantes? Y estos elementos que estoy mencionando, es fundamental transmitirlo a nuestros docentes y saber por qué esto nos sirve tanto para concursar como para ser jurado, ¿no es cierto? En la medida que nosotros podemos, en la medida que dominemos estas estrategias, sabemos cómo evaluar la presentación de una clase pública ante un concurso, qué preguntar en una entrevista. Eso si nos toca ser jurado, y si nos toca concursar, tenemos esta expertise y este diseño de lo que vamos aprendiendo dentro del equipo docente, ¿no? Por eso es fundamental que el titular se preocupe por su equipo en estas cuestiones. Es decir, bueno, vas a concursar y tener muy claro estas cuestiones, ¿no? Que no sea algo nuevo que uno tenga que hacer en el concurso, sino que yo ya sé cómo se prepara una clase, yo ya sé cómo se seleccionan contenidos, ¿no? Yo ya sé cómo evaluar y cuáles son las estrategias de evaluación.
Y en el mismo sentido hablamos de la investigación y la extensión. Bueno, es decir, armo un proyecto de investigación, armo un programa de investigación. Bueno, ¿cómo incorporo a mi equipo docente en ese programa, en ese proyecto de investigación? Y lo que es muy importante también es enseñarle a cómo se publican los resultados. Bueno, depende, por supuesto, de la categoría. Decir, bueno, a lo mejor incentivarlo a hacer un curso de escritura académica, invitarlo a compartir conmigo un artículo, ver la conveniencia en la presentación, en presentar un paper o asistir a un congreso primero y después, bueno, hasta cómo saber cómo organizar un congreso, ¿no es cierto? Con las diferentes roles que vamos a... Siempre todos empezamos asistiendo primero, ¿no? Pero bueno, empezar a generar eso, a motivar en esas actividades. En decir, bueno, sería importante que ya hagas el doctorado y que esa tesis de doctorado esté dentro de ese proyecto de investigación y que esos conocimientos también nutran al espacio curricular. Y por otro lado, lo mismo sucede con la extensión, es lo mismo decir, bueno, dentro de qué plan, qué programa de extensión puedo presentar, qué proyecto de intervención, cómo pueden ser, cómo pueden participar de la realización de las actividades con la comunidad, qué significa asistir técnicamente, ¿no? Como darle también las primeras herramientas a través de actividades de extensión en función de la profesión que se desarrolla, dónde está ese espacio curricular y en qué carrera. Y bueno, y también este tema de tenerlo con otras actividades, ¿no? Como puede ser la publicación en revistas científicas, esto de decir, bueno, ¿cuáles son las revistas científicas en las que uno puede participar? ¿Qué significa que una revista es indexada, que no lo es? ¿No? Cuestiones que me parece que el titular tiene una gran responsabilidad de formar a su equipo docente y de adentrarlos en estas cuestiones, ¿no? Y bueno, el concursar becas y en esto que yo les decía, bueno, de que todas estas herramientas nos sirvan para ser jurado de concursos o para participar de concursos, ¿no? Todos esos requisitos se repiten, se reiteran. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta el desarrollo de estas actividades? Y yo un poco lo vine diciendo en toda esta presentación, que tiene que ver con dos caras que no dejan de ser de la misma moneda, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de mi carrera docente y que tiene que ver también con establecerme dentro del sistema universitario en los diferentes sistemas de registro que ofrece nuestro sistema nacional, ¿no? Nuestro sistema nacional de ciencia y técnica, a través de los diferentes registros. Y que uno no existe sin el otro también, ¿no es cierto? Es algo que lo desarrollamos para ambas cuestiones. Y así por eso el CBAR, que es este sistema de registro en el que todos tenemos nuestros antecedentes académicos, científicos y tecnológicos, nos permiten interactuar con los diferentes sistemas de gestión y evaluación que ofrece el CONICET, y que esto nos permite también participar de proyectos de investigación, de programas de becas, de programas, de proyectos de desarrollo tecnológico, y es muy importante porque incluso nosotros podemos intercambiar nuestros datos del CBAR, migrarlos a los diferentes IGEVAS de los que formamos parte, o mismo si somos evaluador de un proyecto de investigación, integrarnos a bancos de evaluadores. Es decir, es muy importante estos requisitos de la formación docente que nos sirven para formar parte de nuestro sistema universitario nacional. Y acá yo les hice una síntesis de lo que se carga en estos sistemas, tanto el CBAR como el SIGEVA, contienen, y si ustedes se lo ponen a mirar, es todos los requisitos que reunimos como docentes en realidad, ¿no? Y que es importante ir cubriéndolos de a poco a medida que vamos avanzando en nuestra carrera docente, y que es muy importante, ya le digo, la responsabilidad que asume
el titular del espacio curricular con respecto a eso, ¿no? Y cómo voy desarrollando a mi equipo en la formación académica y disciplinar, en los diferentes cargos, en los antecedentes, ¿no? Esto de decir, bueno, cómo participo en programas de financiamiento, miren qué importante que nos sirve como antecedente nuestro participar de programas de financiamiento, de formación de recursos humanos, de ser evaluador, ¿no? De ser, tanto de ser como miembro de un jurado, como les decía yo, evaluar un proyecto de investigación, evaluar un proyecto de extensión. Ya por suerte ya estamos hablando de docentes, no solo hablamos de docentes investigadores, sino también de docentes extensionistas, y ya muchas universidades nacionales realizan concursos docentes teniendo en cuenta la extensión y en otros teniendo en cuenta la investigación, y ya es un antecedente. Otras actividades de ciencia y técnica, la producción científica que se traslada, como dijimos antes, en diferentes artículos, cómo publicar, ¿no? En partes de libros, en qué tesis hemos desarrollado. Y ya, bueno, nos vamos más para arriba con la producción tecnológica, con títulos de propiedad intelectual, con esto que yo les comentaba, que es muy importante también, de acuerdo a las carreras en las que se insertan nuestros espacios curriculares, bueno, los trabajos de extensión en los que tengan que ver informes técnicos que nos van fortaleciendo, bueno, y ¿Te también, por conectas, supuesto, Jeremías? lo que tiene que ver con la producción artística, de acuerdo, como ya decíamos, con las disciplinas y otros antecedentes, ¿no? Que eso también me parecía, como verán, es una síntesis en realidad de lo que son los requisitos de formación docente, qué necesitamos, qué trayectos debemos recorrer, pero que parece mucho, que nos abruma, pero que no es imposible. Por eso me parecía bueno compartirles esta frase del querido Quino, y que lo escribe una docente, decir, bueno, que nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos y nada debe desesperarnos ante cualquier situación que como docente enfrentamos, ¿no? Muchas gracias. Bien, bueno, Adriana, muchísimas gracias por compartirnos esa descripción un poco, digamos, de los roles, de las funciones, de las demandas también que se generan a partir de todo lo que vos nos describías, para, bueno, ahora poder hacer los intercambios, ir pensando estrategias de manera conjunta y aportar al diálogo. Y bueno, en la reunión pasada que estuvimos con Adriana, pudimos ver, como dije recién, el encuadre más de tipo normativo, por qué no somos una facultad y nos conformamos en institutos, por qué esa lógica de plantear la dimensión del diálogo disciplinar a partir de esas estrategias que nos habilita a hacerla una estructura institucional que se orienta en ese sentido, y hoy es un poco más avanzar ya sobre la dimensión docente, pero pensado, como vos lo decías, Adriana, en equipo, como equipo docente que interviene e integra un espacio curricular, y que ya sabiendo, digamos, qué estructura tenemos, ahora decimos, bueno, ¿cómo me preparo para lo que, bueno, hoy ya tenemos, que lo vamos a ver en los encuentros posteriores, para una carrera docente? ¿Cómo me preparo para ser parte de lo que vos decías, un sistema universitario, donde como universidad formamos parte de un sistema mayor, donde hay ciertas variables y categorías del hacer de la vida docente que se deben equiparar? Por ejemplo, ¿por qué? Para lo mismo que vos decías recién, para poder presentarnos a un concurso debemos cumplir con determinadas características en nuestra formación y que salen de los espacios curriculares, toda esa instancia de la formación, como vos tan claramente nos relatabas. ¿Cómo se hace para preparar a alguien del equipo a un concurso? ¿Cómo nos preparamos como equipo? Porque en realidad el logro de ganar un concurso lo gana el equipo. Entonces lo prepara el equipo
al concurso Totalmente. de manera colaborativa, de manera de pensar y reflexionar al tiempo que nos vamos formando en cuáles son los pasos a seguir. El tema de orientarnos y, vos decías, motivarnos o alentar a dirigir trabajos finales de grado, a poder formar parte de concursos, como vos decías, en los tribunales de nuestras universidades, de otras universidades, formar parte de comités académicos, internos y externos. Bueno, y ese programa de incentivo, además de los concursos, y en este caso la carrera docente, que la vamos a ver más adelante, lo mismo que el programa de incentivo, nos van marcando, o el CBAR, que vos tomaste como referencia y que queda ahí tan plasmado, te va de alguna manera nominando cuáles son esas actividades docentes, y en lo que vos le agregaste, que me encantó mucho, es el diálogo. Ya no eran ítems, era cómo esos ítems se complementan desde una mirada docente integral, integrada. Ojalá, bueno, yo la verdad es que me encantó el modo en ver reflejado todo lo que significa ser parte de un equipo docente, y lo que tenemos que dar, y lo que tenemos que recibir y demandar, quienes están en la etapa inicial de la formación docente, y que me gustaría que se abriera al diálogo, ya sea, no hay inconveniente de que lo hagamos abriendo micrófono o preguntando, que como digo, ya ahora anoto también para que no se nos pase ninguna pregunta, tanto para respondernos a Adriana, por supuesto, con todo lo que sabe, y también ayudarnos desde las distintas áreas para ir respondiendo cuando sean muy propias de algo que tenga que ver con la UNBM. Así que, nada, toda la libertad para preguntar, y es un gusto. Yo quería destacar una idea. Ay, perdón. Yo quería destacar una idea que Adriana dijo en un comienzo. Buenas tardes para todos. La docencia universitaria es una tarea colectiva. Creo que utilizaste la palabra tarea. Bueno, destacarla, y realmente lo dijiste, y hacía, no sé, media hora que había hablado por teléfono con una colega y estamos justamente destacando esto, que sería como una cuestión imposible no hacerla con nuestros pares, ¿no? Entonces, realmente, bueno, simplemente estoy totalmente de acuerdo y lo destaco siempre. O así. Qué bueno. Permiso. Si no hay nadie, algo que por ahí yo quería rescatar es, porque por ahí se habló del equipo de docentes, sino también el rol y la función de la universidad, ¿no? De la institución, en esto de promover y de generar los espacios. Yo creo que la Universidad Nacional de Villa María tiene por ahí esa facultad de a sus profesionales darles el espacio, a sus docentes darles el espacio y las herramientas y las posibilidades. No solo, digamos, por ahí generar los espacios de formación, sino también de investigación, de extensión, a su vez las becas y todo lo que tiene que ver con una gestión un poco más compleja por ahí, pero por ahí destacar eso, ¿no? El rol y la función de la universidad en esto, con sus docentes. Por supuesto, eso es fundamental, porque si no, nosotros hablamos de estos requisitos, pero si la universidad no nos permite, no nos da las herramientas para desarrollarnos como tal, es imposible. Sí, yo se lo digo muchas veces a él y le hablo siempre de la generosidad que tiene la Universidad de Villa María en ese sentido. Eli, Adriana, no sé si había alguien ahí, no veo todo. Un poco es una pregunta, pero me llamó la atención esto, Adriana, cuando vos hablaste que algunas universidades, digamos, para la incorporación, y yo supongo que debe ser en la evaluación de carrera docente, digamos, se va como perfilando. Vos dijiste un perfil más de extensionista, un perfil más de investigación. Me quedo con eso porque me quedé pensando en eso porque justamente una de las cosas que valoro mucho, creo que valoramos mucho, incluso desde el gremio, es por ejemplo, que en la evaluación de carrera docente se haya introducido específicamente, como con un peso específico particular en la evaluación, el hecho de formar
parte de asociaciones, de organizaciones colectivas. Me parece que es como toda una impronta que además define a nuestra universidad en esa vocación, en ese perfil, digamos, que rompe la cuestión individual, y bueno, viene de la mano lo que decía Cintia recién, ¿no? Y que te tomó lo de lo colectivo, lo de... Pero es como una pregunta, si pudieras explicarle un poquito más cómo es eso en lo que quisiste decir. Que por suerte se está equiparando la extensión a la investigación. Vieron que la extensión en su momento era un poco la cenicienta dentro de las universidades, ¿no? Como que lo que importaba era la investigación y nuestra trayectoria en investigación, y si uno a lo mejor tenía mucho trabajo en el territorio, vinculación con el medio, ni siquiera tenía puntaje a veces, ni siquiera... y entonces, hoy en día, es una revalorización que hacen las universidades nacionales y que ya se está discutiendo y se está hablando de este perfil, ¿no? De no solo hablar de docentes investigadores, sino de docentes extensionistas, que yo lo rescato porque también yo valoro mucho este trabajo de la extensión y que también nos define mucho profesionalmente, ¿no? Este trabajo en el territorio precisamente define nuestra... incluso hasta a veces nos ha hecho cambiar de vocación también, ¿no? En algunos, cuando... entonces, será que por eso lo señalo y hago hincapié, que me parece un avance muy importante, ¿no? Y que hace también, a esto que decía Cintia también, de la función colectiva que tenemos como docentes universitarios. Y yo creo que se plasma mucho más en la extensión a veces que la investigación. Hoy en día son más generosos los proyectos de investigación, pero ¿no? En su momento existían los proyectos de investigación unipersonales, ¿no? Y casi son muy pocos los que hay. O en algunas universidades más tradicionales, pero antes era muy fuerte, ¿no? Yo soy el director del proyecto y no incorporo a nadie. Esto que yo les decía, a lo mejor, bueno, este que me interesa, que es de otra universidad, que me va a permitir publicar en tal lugar o viajar a Bélgica, ¿no? Y bueno, y mi equipo, el equipo que yo tengo es otra cosa, ¿no? Me parece que en eso se ha crecido mucho, se ha avanzado mucho en este enriquecimiento hacia el interior de la universidad, hacia el interior del equipo docente, de los espacios curriculares, y la verdad que lo valoro mucho eso, que se están rompiendo esas cuestiones. Adriana, pensé exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuánto de colectivo también tiene lo de extensión? Porque... No me digas, estamos en sintonía. Claro, y sí, nos encontramos en extensión con otros colegas que trabajan en otras universidades, en otros institutos de educación superior, y contribuimos el uno con el otro allí también, ¿cierto? En este intercambio que ocurre en estos talleres. Es hecho que haya una red de extensión, ¿no? De las universidades nacionales. Eso es un paso enorme, enorme de tener ese espacio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Estamos en sintonía. Otra cosa importante, Adriana, que vos decías, por ahí, sobre todo en algunos casos, donde son materias, espacios curriculares, que no son muy grandes, sobre todo de carreras que no son las numerosas masivas, y que en los años posteriores los equipos son más pequeños, o a veces espacios unipersonales, que incluso el otro día preguntaban también respecto de las responsabilidades, que yo omití la pregunta, después la vi, respecto de algunas responsabilidades en espacios de JTP. Bueno, digo, en esta dimensión de lo dinámico, de cómo al mismo tiempo que se va dando el crecimiento de la universidad, se van generando, por ejemplo, los planes o programas de fortalecimiento docentes para ir resolviendo esas situaciones que tienen que ver con acrecentar las dedicaciones, acrecentar las diferentes mejores condiciones de los equipos, que se van generando también en función de las oportunidades que van dando los sistemas. Por un lado,
como sistema universitario, llegando a la búsqueda de programas de investigación. Entonces también se aumentan las condiciones, digo, en esto de poder vernos de modo integral. También hay oportunidades en el espacio de la investigación, cuando una universidad pone a disposición un programa de investigación, también es un fortalecimiento para el equipo de trabajo. Totalmente. Y en los espacios más chicos, que no son tan numerosos, cuando el equipo mínimo, a lo mejor, de una materia, de un espacio curricular, la posibilidad que vos decías de dialogar con otros espacios curriculares, y poder hacer esa relación, eso me gustaría escuchar un poquito más. Sí, ¿qué es lo que más nos cuesta, no es cierto? Esto que yo les decía, bueno, ya logramos ahora trabajar en el equipo de nuestro espacio, pero ¿cómo nos cuesta? Ustedes vieron en las carreras que hay que acreditar cuando nos piden articulación horizontal y vertical, y ahí nos apuramos y armamos algo, ¿no? Pero nos cuesta mucho realmente generar verdaderas articulaciones, tanto horizontales como verticales, ¿no? Con los otros espacios curriculares. Y yo creo que ahí juega una gran responsabilidad de los titulares de esos espacios, ¿no? De ser el ejemplo y el modelo para empezar a articular. Y también ahí me parece importante a lo mejor ir por los costados para lograr eso, a lo mejor participar de algún proyecto de investigación primero, ¿no? Como empezar a articular desde ahí, o de un proyecto de extensión, de hacerlo más, y seguramente va a fluir más la articulación, la verdadera articulación de selección de contenidos, porque por eso suceden a veces las repeticiones de contenidos, ¿no? También me parece que eso es un paso más que tenemos que dar, pero me parece que se puede ir, yo digo, por los costados, en el sentido que a lo mejor es más fácil integrarnos a través de un proyecto de investigación o de un proyecto de extensión, y de ahí empezar a generar esa articulación después con los contenidos, ¿no? Hola, buenas tardes. No sé si puedo hacer un aporte. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Carola Doñate, soy licenciada en Educación Física. Estaba viendo que soy la única ahí en mi rama. Yo trabajo en el área de deporte de la universidad, además de en la carrera de la licenciatura de terapia ocupacional. Yo estoy de los inicios de la universidad del año 97, y cuando vi la capacitación esta, la verdad que me reemocioné, porque soy una docente que estoy hace muchísimos años en la universidad, he crecido casi con la universidad, digo, y uno ha ido ayornándose a medida que va pasando los años, además de capacitarse, digo, todo este proceso de la investigación que hemos ido atravesando, que no ha sido fácil en todas las etapas, pero creo que hoy una de las herramientas principales, sobre todo en mi área, yo soy entrenadora de un equipo competitivo como es la disciplina del atletismo en la universidad, y que sin la investigación no se podría avanzar, y que es una herramienta tan necesaria, y que muchas docentes, por ahí que comparto el espacio, cuesta mucho comprender de la importancia, ¿no? Que la docencia no solamente hace extensión, sino también la parte de investigación. Por eso agradecí mucho este espacio y, bueno, le agradezco poder escucharla. Bueno, muchas gracias, Carol. Y sí, por supuesto, no es que no es nada más, ninguna función es más importante que otra, ¿no? Por eso estamos hablando que son funciones esenciales de la universidad, no tanto la extensión como la investigación. La investigación nutre esos contenidos del espacio, ¿no? Y la extensión nos permite volcarnos a la comunidad, ¿no? Ese resultado, ¿no? Es maravilloso, por algo son una sin la otra no existe, ninguna, todas son importantes, ¿no? Además, en relación a eso que decías, Adriana, al principio, de cómo la extensión fue ganando mayor jerarquía que tiene que ver con el reconocimiento en los sistemas de evaluación, me parece que eso es una forma muy, muy importante que se fue ganando, porque eso no fue gratuito, digamos, hubo mucho trabajo, hemos trabajado mucho en lograr que esos ítems se incorporaran.
quienes son más grandes, aquí lo podrán recordar conmigo, cuando llenábamos a lo mejor, para presentarnos al programa de incentivo, llenábamos el formulario y quienes proveníamos de determinadas disciplinas, había muchos campos que los tenías que dejar vacíos. Y en realidad no es que no tenías que decir, no tenías dónde ni cómo poder completar esa información, que está bueno que también como universidad nos podamos decir, seguir teniendo ese registro de esas acciones que no podemos compulsar, para poder discutirlas en el sistema universitario. Eso nos ayuda un montón, poder decir, necesitamos que se incorpore, como fue la lucha en su momento por la dimensión de la extensión. Y el tema del programa de incentivos, que ya lo vamos a hablar en los próximos, me parece que no hay que seguir, ahora ya miro bien el cronograma, pero digo, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que ese es otro parámetro que va marcando mucho la vida docente. Y otra vez habla de esa interconexión a la que tanto referís, Adriano, las colegas recién, o Carola lo dijo también recién, cómo si uno mira lo que tiene que aportar en el programa de incentivo para poder pasar de las distintas categorías de investigación, ¿sí? ¿Cómo te va planteando qué tenés que hacer en la vida docente? Por ejemplo, uno de los ítems para el programa de incentivo te dice cuántas tesis o tesinas, dependiendo el rango al que vos postules, tenés que haber dirigido en el tiempo entre que o te presentaste por primera vez o aplicaste para cambiar de categoría. A eso me refería, digo, me parece que es muy importante poder plantear esa conexión, programa de incentivo, y si alguien tiene alguna pregunta, siempre es momento para preguntarlo. Si aún me queda la duda, para eso están hechos estos encuentros, para que tratemos de, desde las distintas trayectorias, poder decir qué nos viene haciendo falta, cómo se puede hacer, dónde busco una estrategia. Desde ya, desde esto que decíamos durante el encuentro, que es importante el diálogo, ¿no? Esto también hacia adentro de los espacios curriculares, o mismo también los que recién se inician en la docencia, de reclamar, porque como docentes tenemos ese derecho, ¿no? De decir, bueno, de conocer, de cómo participo, de cómo me formo, cómo concurso, ¿no? Como todas estas que me parece tan importante que ustedes lo brindan como universidad, y que nosotros los docentes está bueno que lo exijamos, porque es nuestro derecho formarnos también, ¿no? Y participar en las diferentes instancias de la carrera docente, que tiene que ver con estas categorías también del programa de incentivos, ¿no? Que bueno, que ahora está consolidado todo en un nuevo sistema, ¿no? El CIDIUM, que nos une a todos en este sistema de docentes investigadores, pero que está bueno que es en consonancia con lo que dice Eli, ¿no es cierto? ¿Algunas otras intervenciones, aportes? Eli, ahí. Ah, Virginia, perdón, adelante. Perdón, Virginia. ¿querías hablar? Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, nada, una alegría escucharte. La verdad que, como siempre, nos hemos conocido personalmente, hemos compartido aquí en la Universidad de Villa María. Y solamente para contarte que en nuestra reglamentación de la carrera docente, además de las funciones clásicas de la docencia, la investigación y la extensión, hemos sumado también la representación, que era algo que decía recién Lorena, como un despliegue, no solamente, digamos, para visibilizar la participación de nuestros docentes en diferentes redes, en diferentes espacios y organizaciones. Así que la verdad que para nosotros todo esto que vos decís nos pone muy contentos, porque tiene que ver con todo este camino que hemos transitado para la reglamentación de la carrera docente. Y digo, qué importante que es esta
reflexión que vos también hacías acerca de de cómo tiene que ser la construcción, de cuáles pueden ser los pasos de la construcción de nuestra trayectoria como docentes, porque me parece que parte desde ahí, ¿no? Digo, y siempre, y esto lo decimos siempre, no de la acumulación de papeles para llegar a una finalidad, sino, digamos, una construcción, una trayectoria pensada, situada. Así que me parece sumamente importante, te agradezco mucho las palabras. No, al contrario, Virginia, un gusto. Lorena, vos tenías el micrófono abierto recién. ¿Querés decir algo? No, sí, no, era así, tantas aristas bueno, que dejó Adriana, pero que la carrera docente tiene, ¿no? Pero digo, me gustó también cuando señalaste lo de evaluación, porque en eso venimos trabajando fuerte. Iba a decir lo mismo. ¡Ay, qué bueno, Cintia! Bueno, porque evaluación es ahí al hueso de algo que, bueno, Virginia sabe, desde sociales se viene trabajando y desde el gremio, bueno, ahora prontamente estamos ahí como cocinando algo en ese sentido de poder pensar, digamos, institucionalmente la revisión, digamos, como conjunto de la revisión de la evaluación, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Vos dijiste, es una herramienta de control, dijiste, Adriana, ¿para qué? ¿No? El sentido en cuanto a dirección, hacia dónde, y el sentido del para qué, ¿no? Que emerge con la virtualidad, pero que en realidad hace emerger una problemática que ya en la presencialidad estaba, un poco camuflada, digamos, en el corre-corre, pero que ahora emerge, ¿no? Como tantas cosas que emergen ahora, ¿no? Empiezan a salir. Sí. Señalabas, Adriana, como la evaluación como sistema de mejora. Esto de partir de la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Y para una evolución posterior a partir de eso, ¿no? Exacto, sí, yo creo en la evaluación precisamente no como un sistema de control, en realidad no, sino Claro, todo como lo sistema de contrario, mejora, sino me gustó eso. que es y que también tiene que ser un espacio de sinceramiento, porque si nos decimos que está todo bien, vieron que a veces, no, ser muy sinceros y decir, bueno, cuáles realmente, qué debilidades tenemos, pero no como para hacer algo negativo de eso, sino todo lo contrario, bueno, cómo mejorarlo, ¿no? Como ese espacio de reflexión que me parece que tenemos que autoevaluarnos constantemente, pero y ser muy sinceros con eso, ¿no? No decir, bueno, no, está todo bien, ¿no? Y bueno, pero esto no tiene importancia, no, me parece, y esto que yo les decía, en todos los espacios, ¿no? En el espacio curricular, en las diferentes dimensiones, y si están abordando una nueva etapa de evaluación institucional, y sobre todo, bueno, después de este contexto y demás, va a ser muy enriquecedor, ¿no es cierto? Porque como que a todos nos ha pasado de rever muchas cuestiones, ¿no? De nuestras propias prácticas, de nuestros vínculos con nuestros compañeros, con los estudiantes, ¿no? Como que hay mucho evaluar ahí un libro de Pedro Croce que no es nuevo, pero es tan vigente que es evaluando la evaluación, se llama, ¿no? Y cuenta diferentes experiencias de diferentes instituciones nacionales argentinas. Y está muy interesante porque precisamente parte de esto, ¿no? Esta de sinceridad de poder poner en diálogo, bueno, qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir y qué nos está faltando para eso, ¿no? Y cuánto hemos logrado. A mí me gusta escuchar cuando dicen, bueno, estoy desde tal año y hemos avanzado en esto y hemos logrado aquello, ¿no? Qué bueno que es poder decir eso también, ¿no? Y hemos atravesado seguramente en su momento muchos obstáculos, ¿no? Porque también es importante cuando hablamos de decir, bueno, ¿cuáles son los facilitadores, ¿no? Y cuáles son los obstáculos que tenemos para avanzar, ¿no? Me parece también ver, bueno, qué nos facilita y qué nos obstaculiza para poder lograr esta meta, ¿no? Me parece importante.
Permiso, quería decir algo, Eli, ¿se puede? Yo digo, me quedé pensando, Adriana, cuando usted dijo, habló un poco del estudiante, del vocabulario pobre y reducido, de la comprensión lectora, y nosotros que hablamos mucho el área nuestra, desde el alumno sedentario que ingresa, y digo, si todo esto tiene que ver con el sistema, la educación secundaria que nos está atravesando hoy, porque lo que más advertimos nosotros es la falta de hábitos en el estudiante que ingresa a la universidad en primer año, y que es un trabajo fuertemente que tenemos los docentes que damos clases en primer año. Y bueno, no, esto es una reflexión que quería saber qué pensaba usted, si todo esto tiene que ver con la educación del nivel secundario. Y bueno, yo por eso hice hincapié y valoro tanto al docente del primer año, ¿no es cierto? Que tenemos que hay que trabajar mucho, ese docente trabaja mucho. Y con respecto a eso, tengo como dos reflexiones. Primero, que tenemos un nivel medio del siglo XIX que no puede estar en el siglo XXI, ¿no es cierto? Que eso no nos acompaña mucho. Y hablando de articulación, no hay una real articulación entre lo que es la enseñanza media con la enseñanza universitaria. Nos falta esa articulación. Hay una muy buena articulación, ustedes saben que hay una muy buena articulación en el nivel inicial con el primario, y después se rompe. No hay una articulación entre el primario y el secundario. No le pregunta el secundario al nivel primario, bueno, a ver, ¿cuáles son estos saberes previos con los que recibo, ¿no?, al estudiante, y replantearlo? Y nos pasa a nosotros como universidad también que no hay articulación, o si hay una articulación es con algunas escuelas que tienen buena predisposición para hacerlo, pero no, me parece que que hay que repensar una escuela secundaria del siglo XXI, ¿no? Que me parece que eso es una deuda desde la política educativa. ¿Puedo hacer un comentario? Ah, perdón. Perdón. Perdón, Yo también quería decir. Sobre todo porque justo, bueno, yo estoy en primer año en trabajo social. Bueno, me había notado varias cosas. Una es justo lo que retomó Carola sobre el tema de las trayectorias de los estudiantes, las y los estudiantes que vienen del secundario. Digamos, primero, digamos, el cambio de contexto institucional tan fuerte que viven de un secundario a la universidad, donde uno puede elegir si cursa libre o no cursa libre, cuando uno está obligado, digamos, a asistir, aunque no le guste siempre damos ese ejemplo a la hora de pensar las condiciones, tratar de comunicar, de explicar, y que siempre es, digamos, complejo. Y pensaba también vincular el tema de la evaluación, que la evaluación está pensada como castigo, digamos, o viene una socialización vinculada a algo punitivo, donde es muy difícil por ahí explicar o comunicar de que uno quiere hacer una retroalimentación, esta cuestión de mejora, la cuestión no de centrarnos tanto en los resultados sino en los procesos, porque en la secundaria no pasa. Entonces también está vinculado a la cuestión, digamos, de la evaluación, y yo siempre, del contexto institucional, para mí es central, ¿no? Uno no puede pensar las prácticas docentes, las prácticas de investigación, las prácticas de extensión, sin pensar el proyecto institucional, el contexto institucional, tanto la materialidad como hacia dónde quiere ir la universidad, y que me parece que en ese sentido la Universidad Nacional de Villa María, yo vine con muchos años arriba cuando ingresé a la universidad, de la Universidad de Córdoba, y también me pasa como la de los secundarios. Hay un cambio institucional muy fuerte cuando uno empieza a conocer el proyecto institucional, a conocer qué es lo que quiere la Universidad de Villa María, cómo surge, por qué se articula, cómo se vincula, cómo tiene una agenda particular tan diferente a otros tipos de instituciones universitarias. A mí que me tocó la posibilidad de participar en distintas redes. Entonces me parece que eso es súper importante a la hora de pensar, y creo que la Universidad de Villa María facilita ese contexto institucional para pensar agendas, ¿sí? Porque eso me parece que acá, porque uno dice, bueno, reconocemos que
la red UNI es un gran avance para la extensión, pero también en la investigación hubo un gran cambio a la hora de pensar las agendas de investigación, que eran agendas más endogámicas, que no estaban vinculadas con el contexto. Eso también tiene una vinculación y está relacionado con la extensión, porque si no nos quedaríamos solamente como la actividad en sí misma, porque uno podría pensar la extensión como yo sé, usted no sabe de afuera, nosotros le enseñamos, también podría ser la actividad. Y en investigación me parece que también pasó algo interesante, que es la generación de agendas novedosas, vinculadas, y sobre todo, por supuesto, en las ciencias sociales y humanas, que por ahí es donde uno viene, pero también me gusta, digamos, Mateo, porque si no, hacer extensión por sí no dice que uno, digamos, sino cuál es el sentido, cuál es la direccionalidad, hacia dónde queremos ir con esa construcción, tanto que hemos venido reflexionando, desde las prácticas sociocomunitarias, que también son resistidas muchas veces. Hace poco, digamos, en Rosario, los estudiantes se estaban quejando de que no querían hacer sus prácticas sociocomunitarias. Entonces, toda esta agenda compleja que se va armando, y yo creo que el proyecto institucional, a pesar, digamos, de sus años y que hay que evaluarlo, sigue facilitando, y ya con esto termino para no hacer, facilitando esta posibilidad de repensarnos, reformularnos, buscar cosas novedosas. Yo creo que, o sea, yo, como digo, desde que estoy en la universidad, siento que, de la de Villa María, no la de Córdoba, que también tiene sus particularidades, por supuesto, que uno puede ser, como acá puso un compañero en el chat, proactivo, puede pensar, y hay esa posibilidad de generar acciones, alternativas, estrategias para trabajar todo lo que vos planteaste, que me parece excelente y me encantó, digamos, porque uno es lo que uno por ahí es como de segundo orden, ¿no? Es lo que uno hace, pero alguien lo pone en palabra y se puede mirar en esa práctica como, en mi caso, responsable de un equipo docente. Así que muchas gracias por esta oportunidad, digamos, y de escucharte. Bueno, Cecilia gracias a vos, pidió la palabra. Perdón, Cecilia pidió la palabra. Sí, Cecilia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, porque nosotros siempre estamos invitados y a veces no tenemos tiempo de participar, pero bueno, cuando nos podemos hacer tiempo siempre agradecemos, porque nos pone a pensar y a discutir cuestiones que íntimamente relacionadas con esto del trabajo docente y del qué hacer en la universidad pública. Yo me quedaba pensando en las participaciones de mis compañeros, compañeras, y coincido que en la Universidad Nacional de Villa María se dan características particulares por ser nueva, ¿no? Y lo más interesante, a mi criterio, es esto de la construcción de las cátedras, ¿no? Que todavía falta, por supuesto, porque nos falta conformar equipos con profesores titulares, con profesores adjuntos, JTP, los equipos de cátedras que siempre se estilan o se construyen en las universidades con cierta trayectoria, ¿no? Pero sería interesante, y aquí va mi pregunta, a ver qué les parece, lo pongo a consideración, que sería interesante conservar la cultura, ¿no? Esta construcción desde la construcción colectiva, en donde, dijera un compañero, cuando nos ponemos a discutir lo pedagógico no hay jerarquías, ¿no? No sé, Adriana, si te parece, si te parece, a tu criterio, podemos ir por ese lado, porque sería interesante no perder la cultura. En cuanto a la cultura académica, que seguro hay que seguir construyendo, pero bueno, yo he trabajado en otras universidades, he tenido la suerte, ¿no? Y por ahí la jerarquía se siente, ¿no? O sea, el profe titular es el profe titular y a lo mejor se dedica a otras actividades y los que íbamos a clase éramos los auxiliares, ¿no? Entonces, a mí me interesaría muchísimo seguir conservando esa cultura y sí, ya que estamos con autoridades, seguir discutiendo y luchando para que la carrera docente siga en marcha y seguir pensando hacia el interior de la Universidad Nacional de Villa María en la conformación de equipos de cátedra, ¿no? O sea, por las responsabilidades y porque ya estamos, o sea, si bien somos jóvenes,
tenemos poco ancho, tiempos de vida como universidad, sería interesante no abandonar, ¿no? Esa construcción necesaria de la conformación de equipos de cátedra con puntos, como dicen mis compañeros, y coincido, ¿no? O sea, pero bueno, la pregunta en definitiva y pasando en limpio, si a criterio de ustedes les parece que poder conservar una cultura del diálogo, una construcción colectiva, tiene que ver con esto de cuando se discute lo pedagógico no hay jerarquía. ¿Podríamos alcanzar esa construcción? ¿Qué les parece? Hay una pregunta para todos, ¿no? Y para Adriana en particular. Sí, yo creo precisamente, aparte a mí me gusta mucho que ustedes no utilizan no tienen la palabra cátedra, no están organizados en cátedras, sino en espacios curriculares. Eso me parece que destraba muchísimo, ¿no? Que es otra, que ya le saca, si bien hay por supuesto una jerarquía que tiene que ver con la categoría del docente y la trayectoria, el hecho que no haya una cátedra le da otra impronta también, ¿no? A esto de hablar de espacio, de que es un espacio, y desde ese espacio se puede, cuando hay un espacio hay diálogo, ¿no? Me parece que la cátedra es un término medieval, ya no más como de encierro, ¿no? El espacio genera apertura, genera diálogo, genera participación, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Por eso, y me gustó, ustedes vieron que cuando vi y hablé con él y me gustó trabajar todos estos requisitos esenciales de la formación docente, hablarlo desde el espacio curricular, ¿no? Me parecía que eso era lo que generaba. Gracias, Adriana. Ya me No, di cuenta por dónde ir. Sí. Olga, ay, no te veo, pero estás por ahí. Sí, hola, aquí estoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo desde el comienzo de la exposición de Adriana quedé, incluso lo remarqué, quedé ahí como situada en esta propuesta de formarnos en lo disciplinar y en lo pedagógico. Y digamos, quienes interactuamos en distintos espacios de formación que la universidad nos está proponiendo desde el año pasado, del año pasado, puesto fundamentalmente en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Para pensar cómo transformar algunos espacios, entre otras cuestiones. Hay un énfasis, incluso lo advierto también acá, lo podemos compartir, un énfasis en la práctica docente. Usted, Adriana, hacía un énfasis en la enseñanza y nos ponía, digamos, nos mostró una serie de cuestiones a tener en cuenta, que son valiosas. En ese sentido, es que quienes hemos transitado también otros espacios institucionales en la formación de docentes, por allí esta problemática que se planteó hace un rato respecto a los estudiantes que provienen de la educación secundaria y llegan a la universidad, siempre es un tema de reflexión, incluso desde el jardín hasta primaria, de primaria a la educación secundaria y luego, bueno, refuerzo de articulación con las universidades. Sin embargo, desde el corazón de la docencia, también hemos dicho en diferentes momentos, en ese trayecto, que está bueno que cada ciclo marque una diferenciación, ¿sí? Porque, y que en todo caso tiene que ver el acompañamiento que se realice en cada avance de etapa, tiene que tener la singularidad precisamente de ese nivel o de ese espacio de formación al que se accede.
es ahí que pienso, ¿no?, en una reflexión, pienso que esta formación en lo disciplinar, pero en lo pedagógico, tal vez nos provea de ciertos debates y de ciertas herramientas para no pensar que estos estudiantes tienen determinadas características con las que tendremos que trabajar fuertemente para transformarlos por ejemplo, en esto de la comprensión lectora o ciertos hábitos de trabajo. Esa formación pedagógica que es continua, que interacciona también con los debates en el mismo campo que se da en lo disciplinar, sin duda nos provee de perspectivas, de modos de análisis, para que esa realidad que por ahí nos parece tan dura, y sobre todo los que estamos en primer año, no nos inhabilite o no produzca cierta estigmatización respecto a los estudiantes de primer año. Digamos, es un aporte que hacía la reflexión, y sí lo sitúo, digamos, las posibilidades de ampliar las miradas sobre esto en esa formación pedagógica, y en esto que estamos viendo también en otro espacio de formación que está vinculado con la práctica docente o la práctica profesional. Bueno, era eso, muchas gracias. Y si me permiten, salgo un rato porque están golpeando mucho la puerta y estoy sola en la casa y temo que sea alguna dificultad que merezca mi atención. Ya vuelvo. Gracias, Olga. Gracias. Virginia Morales había pedido la palabra. Aquí estoy. Bueno, gracias, Eli. A Adriana, no tenía el gusto de conocerte, un placer escucharte, y antes que nada, bueno, agradecer el espacio, celebrarlo. Yo también me quedé pensando en la filmina que pasaste sobre aspectos o características de estudiantes y lo que venían conversando del primer año. Quizás yo siempre me he vinculado más a espacios curriculares hacia el final de la carrera, y ahí me parece que hay aspectos que se siguen reiterando al final, quizás no con el mismo énfasis, pero que siguen estando algunos. Y después también me quedé pensando, y a eso quería llegar, me parece que fue en la diapositiva que se veía o en la otra, que hablabas de, cuando uno pensaba el espacio curricular, también marcabas como un punto el vínculo o el diálogo con estudiantes, ¿no? Con los estudiantes. Y ahí también pensaba en lo que marcabas entre cátedra y espacio curricular, que un poco esta universidad viene, me parece. Yo también estudié acá, como hace muchos años que la transito. Hay como un aspecto, ¿no?, que la distingue de otras universidades que uno puede transitar, ¿no? Esto de no nombrarse cátedras sino espacios curriculares, el término docente por encima del profesor, el término estudiante por encima del alumno, ¿no? Va dando cuenta de todo un marco institucional en el que se encuadra o en el que se propone establecer un vínculo pedagógico con esos estudiantes. Y me parece que si bien uno puede marcar eso claramente como un aspecto distintivo y también como una fortaleza, bueno, eso me parece que en el diario nos enfrenta a un montón de desafíos. Pues yo, como te decía, estoy hacia el final de la carrera y nos sigue pasando que, no digo todos, pero en gran parte el estudiante sigue viniendo a una cátedra, ¿no?, donde parece que espera una clase magistral por parte del docente, y entonces los apuntes de clase valen oro, valen mucho más que incluso lo que dice el propio texto, y entonces a la hora del examen, una suerte de, no quiero decir de repetir, pero digamos, la memoria parece a veces que está por encima de el intentar algún tipo de reflexión de los textos, ¿no? Digo, si bien los estudiantes mismos nos demandaban que dejemos de hablar de que ya no son discípulos, no es la relación profesor-alumno, sino docente-estudiante, bueno, claramente hay dos paradigmas diferentes, y me parece que institucionalmente la universidad apuesta a uno, pero digo, al menos en los espacios en los que he estado y estoy, es realmente un desafío, no solo pensar el espacio curricular ahí, sino establecer el vínculo con los estudiantes, y de ahí que los estudiantes se inscriban en esa propia demanda que nos transmiten.
¿no? Desde que son estudiantes y no alumnos. Me parece que ahí es para, bueno, eso, es decir, como aporte a lo que se venía conversando, no solo pensar en términos pedagógicos del espacio, sino, bueno, poner a los estudiantes también me parece a conversar sobre ese vínculo, Totalmente. porque si no parece muchas veces que estamos como en, no logramos estar en la misma sintonía, no sé si puedo transmitir lo que quiero decir, ¿no? Como que a veces nos desfasamos y no nos terminamos de entender, entonces en las evaluaciones, en los objetivos de la cátedra, en los finales, bueno, no me quiero extender, pero es como para si aporta algo al debate. Sí, sí, por supuesto, Virginia. Y bueno, y atendiendo también a lo que nos compartía Olga, la idea no, por supuesto que no es estigmatizar al alumno de primer año, pero son esas realidades y esos desafíos que tenemos nosotros como docentes, ¿no? Para acompañarlos, para ver, bueno, que esto que yo les decía, que estas estrategias que funcionan con un grupo, con otro no nos funcionan, ¿no? Como que siempre nos estamos poniendo a prueba y perfeccionándonos. Y también esto, ¿no? Este acuerdo que firmamos con nuestros estudiantes, esto que vos decías, Virginia, ¿no? De poner en claro cuando presentamos nuestro espacio y de señalarles estas diferencias con lo que es una cátedra, cuáles van a ser el modo de evaluar, de qué modo vamos a hacer las devoluciones, esto un poco que decía Mario también, ¿no? De cómo corregimos y qué devoluciones hacemos al momento, ¿no? Por supuesto que es un desafío, creo que cada espacio curricular, con cada grupo de estudiantes, es como que nos repensamos como docentes también, ¿no? Sí, Adriana, la verdad, cada aporte realmente ha sido como muy significativo porque nos permite pensarnos desde cada lugar y seguramente muchas cuestiones han quedado para seguir desandando. Esta es una segunda edición que empezó con los equipos de coordinación donde estaban todos los claustros. Esta segunda etapa de formación que venimos haciendo con el gremio viene ahora a trabajar, me parece como para rescatar bueno, creo que todos los temas son para hacer una enciclopedia, pero más allá de eso, todo lo que salió. Pero ¿qué reafirmaría desde este lugar? Bueno, primero esto, de qué hacemos desde donde estamos, es decir, con el hecho de lo que es la escuela hoy, el sistema hoy, más allá que tenemos los otros espacios para trabajar sobre una reforma de la ley de educación, digo, pero más allá de eso, ¿cómo tendemos esos puentes? Lo que decía recién Virginia, lo dijo Olga, creo que lo dijimos la gran mayoría, cómo evitar repetir ciertas, lo dijo el Mario, ciertas tradiciones ortodoxas que discursivamente las planteamos y que después cuando llegamos al aula las reproducimos como a la evaluación desde una metodología ya perimida. Bueno, pensar eso ya, que lo podamos estar pensando, viendo, me parece que es tremendamente importante para avanzar. Enamorarnos, invito a enamorarnos, aunque a discutir y cambiar siempre, pero enamorarnos de lo que nos promete nuestra estructura institucional, que realmente, como dijo Virginia, es súper novedosa, porque ya plantea dar por sentadas ciertos avances que tienen que ver con una cultura medieval, que ya trata de no arrastrarla desde cómo se menciona, se argumenta y se fundamenta, y piensa en un profesional y una profesional para estos tiempos, cómo nos interpela en la carrera docente. Yo creo que es muchísimo lo que tenemos para seguir haciendo, muchísimo lo que tenemos que seguir creciendo, seguir aumentando las condiciones y la mejora de las condiciones laborales, de los equipos. Asumimos la responsabilidad del tiempo que vamos promoviéndonos estas reflexiones para mejorarlo. Yo estoy muy agradecida, ojalá para el próximo encuentro también sean más quienes se sumen a dialogar y sin ningún tipo de prurito a hacer ninguna pregunta. No se olviden ahí me avisan las chicas que no todas las personas, hubo momentos que hicimos más de pico de 100 asistentes, pero no todo el mundo completó la asistencia. Por favor, ingresen desde ese link. Y de mi parte hasta acá, dejarte para que nos saludes, Adriana, el agradecimiento enorme a cada docente, a cada trayectoria que hay atrás de cada una y cada uno de ustedes, y que ojalá que para el cierre, para el final, podamos hacer un encuentro presencial corrido ya el almanaque. Así que gracias. Y Adriana, el placer de siempre.
Bueno, muchas gracias, Eli, y bueno, gracias a todos por la escucha, por todos los aportes y las reflexiones que es esto, ¿no? Estamos en un encuentro de pares realmente en el que compartimos experiencias, ¿no? Y una vez más, gracias, Eli, por la calidez que siempre tienen, que me reciben en la Universidad de Villa María. Por ahí veía un saludo de Carolina, que también de un encuentro cuando en su momento, así que bueno, la agradecida soy yo y siempre, bueno, a disposición en lo que pueda colaborar con todo gusto. Chao, chao. Chao, chao. Ya, chao. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto. Gracias.